La número 5 con Omar Fares. Pues Omar, yo te quiero introducir porque wow. También me sigo acordando mucho ¿te acuerdas cuando fue? ¿Cómo se llama? La que te introdujo aquel primer día. A ver. Itzel. Itzel. Ajá. Bueno, pues ahí les va, amigos. ¿Quién es Omar Fares? Gracias. Egresado de licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Autónoma y ha trabajado para Radio Universidad de Guadalajara, Periódico Siglo XXI, Periódico Público, fue corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles, California, Grupo ASIR en el programa Superdeportiva, en El Informador, fue corresponsal de ESPN en Guadalajara, periódico La Crónica de Jalisco, en el periódico El Diario NTR y actualmente escribe para Mural para Cancha. Ajá, sí, es del Grupo Reforma. Excelente. Es profesor en periodismo especializado en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y los reconocimientos, para que nos cuente tantito de esa entrevista. ¿Y en la UP? ¿Eh? ¿Y en la UP? Bueno, ahorita eres profesor en Teoría e Historia del Periodismo. Ok, esto es lo que más me gusta a mí. Tiene el premio Jalisco a Periodismo en el género entrevista con César Luis Menotti. Y en 2008 y en 2009 el mismo premio, pero con Ricardo Lavolpe. Y mención honorífica por entrevista con Fernando Signorini, que es preparador físico de Diego fue preparador físico del Diego del 84 al 94 y preparador físico de la selección argentina en el Mundial del 2010. Sí. Tremendo fracaso para el Diego. Para el Diego. Y te paras y una reverencia. Sí. Omar, de verdad es un honor entrevistar a alguien que es un modelo a seguir. Es la tirada. Entonces, pues nada, bienvenido a la número 5. Muchas gracias, Carlos. Yo también me siento muy, muy honrado. Es un placer estar aquí y adelante, aquí estoy. Pues bueno, Omar, yo realmente la mayoría de mis entrevistas o de mis pláticas, no me gusta llamarlas entrevistas, más bien pláticas, siempre tengo un cuadernito y pues van saliendo temas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que tanto contigo como con otra entrevista que es con Chala, saludos Chalita, son entrevistas en las que, o pláticas, Uh-huh. en las que una preparación creo que está de más, Sí. porque hay tantos temas en los que podemos entrar y Uh-huh. profundizar, y yo realmente empezar en esta parte, Uh-huh. primero, ¿por qué el periodismo? Porque como tú me lo has dicho a mí en tantas clases, pues no sé, pues no era como antes, ¿no? O sea, ahorita es muy fácil estudiar periodismo, casi cualquier universidad lo tiene, o mínimo comunicación, Uh-huh. pero como tú nos lo contabas, no, o sea, no como antes. Es distinto, ¿no? De hecho, pues es una carrera relativamente nueva, la de ciencias de la comunicación, vamos, no es como las de arquitectura, Sí. derecho, ¿no? Medicina, que ya son más años. Pero sí ha ido evolucionando esta carrera, licenciatura. Sobre todo la encuentras mucho en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación como una materia. En este caso, aquí en la Universidad Panamericana ya la tenemos como comunicación y periodismo, ¿no? Uh-huh. Otras también han ido como mutando a periodismo digital, actualizándose, ¿no? A los nuevos tiempos. Sí, especializándose, pues. Exactamente, porque antes como que estaba muy, muy enfocado, no sé, 30 o 40 años atrás, a lo que es prensa escrita. O sea, de hecho se relacionaba mucho antes el periodismo con prensa escrita, cuando, bueno, realmente abarca a los otros medios de comunicación, ¿no? Podemos hacer periodismo en televisión, radio y actualmente en plataformas digitales, ¿no? Sí, sí, pues como así como estamos ahorita. Como es ahorita. Pues ¿cuántas veces no le hemos platicado que la generación que viene, y digo, ya lo puedes ver, el periodismo está yendo digital? O sea, es algo que ahora a nosotros nos toca como generación nueva ir puliendo esa parte para que salga pues lo más real y lo más, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí con filtros, Uh-huh. pero también sin filtros. O sea, lo que voy es, si trabajas para cierta televisora, si trabajas para cierto periódico, pues te van filtrando que sí, que no, cómo hablar, cómo no. Entonces, sí, claro. Entonces, pues también parte de esto es hacer eso, ¿no? Sí, sí. Y, ok,
estudias la carrera, varios periódicos, Ajá. y antes de brincar a la televisión tienes 2 entrevistas, que es la de La Volpe y la de Y la de Menotti. César Luis Menotti. Sí, exactamente. A las dos le tengo mucho aprecio, ¿no? Sí, pero claro, la que disfruté mucho fue la de César Luis Menotti porque era un personaje que había admirado desde que lo conocí a través de un libro que mi papá me regaló, ¿qué fue? Bueno, me lo regala cuando yo tenía 13 años. Y ahí César Luis Menotti hablaba de cómo había sido, bueno, todo su proceso como jugador, bueno, también hablaba de su infancia, y también cómo había llegado al campeonato de 1978, ¿no? Me gustó mucho su filosofía, su manera de pensar. Ya me había tocado verlo también en el Mundial de España 82, que es digamos, como que el primer mundial en el que yo tengo más recuerdos vigentes, más Sí. firmes. El primero que vi fue el de Argentina 78, que es donde Argentina es campeón, pero son recuerdos muy vagos, ¿no? Sí. Los 3 partidos que México pierde en ese mundial y la final de Argentina-Holanda, los papelitos acá cayendo sobre el Monumental de River y todo. Sí. Pero el del 82 es el que tengo más presente y es uno de los mundiales que más me gusta, ¿no? Sí. Y ahí en ese mundial, desgraciadamente, Argentina ya no puede refrendar su título, se va eliminado en la segunda ronda, pero siempre a mí me gustó la manera de jugar de Menotti, entonces... luego cuando dirige a México, o sea, a nivel selección, entre el año 91 y 92, en el proceso de la primera eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos 94, también me fascinó cómo jugaba aquella selección. O sea, era una selección muy vertical, pero también que triangulaba mucho, respetaba mucho el balón a ras de césped, es decir, no era puro pelotazo, o sea, tenía una idea aquella selección, ¿no? Y efectivamente le cambió la mentalidad que tenía México de jugar muy conservador a irse al frente y jugar tú a tú, ¿no? Con selecciones como Alemania, Brasil, Colombia, en fin. Entonces toda esa propuesta me gustaba y también me gustaba mucho su filosofía de que no solamente él se enfocaba al fútbol, ¿no? Sino que buscaba otras alternativas para cultivarse, o sea, era muy, o bueno, sigue siendo el señor porque todavía vive, Sí. muy afecto a la lectura, y él siempre buscó con sus equipos o con sus jugadores transmitirles ejemplos, ¿no? A veces de literatura y ese tipo de cosas y aplicarlas en la vida personal. Entonces, cuando él llega de repente a dirigir a los Tecos en el 2007, llega él en sustitución de Darío Franco, que él dirigía a los Tecos en ese entonces, llega, fue un boom, porque nadie esperaba que a lo mejor el equipo más modesto del fútbol mexicano Sí. y de aquí del fútbol tapatío pudiera contratar a un técnico campeón del mundo. Sí. Y claro, o sea, sí, llamó mucho la atención, muchos medios internacionales estaban aquí presentes para seguir los pasos de César Luis Menotti. Y bueno, yo me hice la idea de que lo tenía que entrevistar, pero de manera más personal, ¿no? No tanto para buscar la nota del día o que me Exacto. dijera cómo iba a enfrentar al Veracruz o a Santos Laguna, ¿no? Sí. Sino conocer más al personaje, al ser humano, y que me platicara, o sea, cómo había sido su infancia, por qué le gustaba leer tanto y cómo había sido su proceso con la selección de Argentina. Y bueno, lo conseguí y aquella entrevista para mí me dejó muchas enseñanzas. A él también le gustó aquella charla, porque me lo comentó. Y bueno, la consecuencia fue posteriormente un premio, ¿no? Que bueno, digamos que no que fue lo de menos, sino bueno, finalmente fue como un reconocimiento a ese trabajo, ¿no? Y que valió la pena, ¿no? O sea, la espera, o sea, porque Claro. no fue fácil conseguirla.
convencerlo y todo Sí. eso. Y bueno, ahí están los resultados. Fue una charla que disfruté mucho y periodísticamente claro que me dejó mucho, ¿no? También la de la Volpe, pero la de Menotti, pues... No, pues siendo el personaje que es César Luis Menotti Claro. y todo lo que trae detrás, Ajá. llamar al Diego a la selección, su primer Sí, mundial. habló de él también en ese, Claro, en ese entonces. esa entrevista, digo, claro que pues no era este formato, no era el formato de televisión, porque No. todavía no llegabas a televisión. No, todavía no. ¿Qué fue? ¿Se fueron a sentar a algún lugar? ¿Ibas anotando a mano? No, ¿Cómo? en grabadora, En grabadora. la hice en grabadora. De hecho, fue muy, muy curioso porque la entrevista la hicimos en el estacionamiento ahí del estadio. Y muy ¿El 3 de cercano, marzo? sí, muy cercano bueno, más bien cercano a los vestidores y que también está muy, muy cerca de las oficinas, ¿no? Administrativas, ahí donde despachaban algunos directivos. Entonces, ahí fue, o sea, me dijo, aquí la hacemos. Y aunque estábamos parados, o sea, que no estábamos sentados y que pareciera ser una posición incómoda, pues no, o sea, estábamos platicando y como te digo, salió una charla muy, muy interesante, ¿no? Incluso yo, o sea, ya cuando concluyo, le digo, bueno, muchas gracias, como que él se quedó con ganas de más. Sí, Y ya platicando, sí. y incluso ya cuando terminé y que ya me subí al carro, iba rumbo a mi casa a comer, dije, se me olvidó preguntarle de su rivalidad con Javier Clemente, porque a Menotti le toca cuando fracturan a Maradona en aquel partido del Barcelona con el Bilbao, ¿no? Y Menotti mantenía una rivalidad muy fuerte con este entrenador español por cuestión de estilos, ¿no? Sí. Aquel era muy conservador, muy práctico, y Menotti pues más de ir al frente, ¿no? Más espectacular, ofensivo, y tenían en ese choque, o sea, había muchas diferencias y era una rivalidad muy, muy mediática. Bueno, se me pasó. Y también sobre Carlos Salvador Vilardo, ¿no? El técnico, el otro técnico de Argentina que logra el segundo título de Argentina en Copa del Mundo, ¿no? En el México 86, así es. Y se me Qatar pasaron esos 2 2022. puntos, ¿no? Sí. Sí. Yo me acuerdo, creo que la imagen de Menotti desde niño, si sabes quién es, pues muy difícil de borrar. Es un tipo alto, Ajá. narizón, pelo largo, güero. Yo me acuerdo cuando era niño y solía ir al estadio. Ajá. Te juro que 2, 3 veces me lo encontré en el estadio de las Chivas. ¿Qué fue? Nunca pasó nada, ¿no? O sea, porque yo no me acuerdo ni de directivo ni de técnico. Tenía una buena relación con don Jorge Vergara o... Lo que pasa que fue en el 2000, creo que fue 2017. Sí, pues cuando quedaron campeones. Sí, sí hubo una propuesta de parte de Chivas para que él fuera una especie de asesor del club. Fue la etapa en la que estaba Matías Almeida. Matías, sí. Y de hecho sí, los presentaron. Ya se conocían, ¿no? O sea, Sí. de Yo creo que hasta antes. Matías lo idolatra, ¿no? Ajá, Como exactamente. lo idolatra a Menotti. Y sí hubo una propuesta para que él fuera asesor, pero la condición que le ponía Chivas era que se viniera a vivir a Guadalajara. Y Menotti dijo que no, o sea, que ya no le atraía eso de dejar su país, Argentina, trasladarse hasta acá, a Guadalajara nuevamente, dejar familia, amigos, mudarse, todo eso, ¿no? Entonces él les comentó que pues, a distancia lo hacía, pero que igual no era lo ideal, ¿no? Sí. Y quedó en eso, nada más en pura intención. Sí, lo trajeron, sobre todo cuando fue el partido amistoso de Boca. Chivas contra Boca, ¿no? La Copa Duelo de de Gigantes. Gigantes. Sí, uy, me acuerdo fue la primera vez que contraté Chivas TV. Porque ese sí, exclusiva de Chivas TV. Y tú decías, no, y me acuerdo que, pues ahí estaba la escala por las multas. Sí, no se podían ver, era horrible. Creo que las vi el segundo tiempo y los penales. Sí, esa fue la ocasión que yo creo que lo viste, Sí, a Menotti. seguramente. Estuvo una semana aquí Sí. en Guadalajara y bueno, no prosperaron las pláticas, ¿no? Sí. Y entonces, literalmente en el estacionamiento del Ajá. 3 de marzo, Sí. o sea, caminando así de que no, pues no sé qué, el Diego, no, pues sí, el Diego, esto y esto. Y así se iban
rebotando Sí. ideas, tú con tus preguntas. Más que nada, ya llevaba yo ya una idea, ¿no? Y empezamos ahora sí por orden cronológico, cómo había sido su vida en el barrio de Fisherton, que es donde, bueno, él se crió, él crece, y le mencionaba por ahí a uno de sus amigos que él lo menciona en sus libros, ¿no? Entonces, ahí él se dio cuenta que yo había investigado, Sí. que conocía su historia. Entonces, él al darse cuenta que iba preparado para la entrevista, que no estaba improvisando, pues se enganchó, ¿no? Y empezó a hablar, o sea, se abrió, tuvo confianza y se dio una plática como si él me conociera de hace años, ¿no? Y simplemente, bueno, teníamos unos cuantos meses de estarnos viendo en los entrenamientos o en conferencias de prensa. En esa época trabajabas Para el periódico Milenio Jalisco. Ok. Tu entrevista con Menotti y con Ricardo Ahí fueron sí. entrevistas para ti o para Milenio. Para Milenio, Ok. sí, sí, sí. Pero el premio, o sea, digo, pues fue hace poco, tengo compatriotas compitiendo, Sebastián Chino, Ajá. bueno, sí, ya no sé quién más ahí anda, pero de esos dos me acuerdo muy bien. Ajá. Tú participas, a lo que sea, hay una convocatoria, se Ajá, abre, tú sí. metes El trabajo. tu trabajo, ajá, tu Ajá. entrevista, tu fotoperiodismo, lo que sea. Sí. Entonces tú metes la entrevista, Ajá. pero no inflige de que un choque como de entre Milenio y tú de que, oye, o sea, esta entrevista es tuya o es mía o... No, porque de hecho la convocatoria se abre para los medios de comunicación, ¿no? Y para que los que trabajamos en medios participemos con nuestros trabajos. En el caso de la categoría de estudiantes, sabiendo de que los chavos todavía no están trabajando en un medio formal, Sí, pues independiente. se les da esa oportunidad de que presenten un trabajo, ¿no? Aun cuando no haya sido publicado en un medio oficial, ¿no? Claro. Mm. Y Ay, Dios, se me fue la idea. Ok, ya. Entonces, ok, no hay choque, totalmente independiente. ¿Contra Ajá. quién competías? O sea, me causa... Se me vienen miles de nombres a la mente. No quiero como arruinar o decir algo que no, pero ¿contra quién competías en ese premio? O sea, porque me imagino que tanto... Digo, no sé cuánto tiempo tenga este premio, pero por ejemplo aquí... Sí tiene varios años. Sí, creo que, no sé, pues más de 30 años. Digo, bueno, también antes, para competir en ese premio tienes que trabajar aquí en Jalisco Sí. ok. Sí, Entonces, se sí, sobre probarán todos todo los nombres. por eso es premio estatal, es una convocatoria abierta para los medios de Jalisco. Y sobre todo en el caso de deportes, competimos mucho contra otras secciones que son más tomadas en cuenta por los jueces, ¿no? Porque muchas veces el ámbito deportivo o el periodismo deportivo es visto como algo más banal, superficial, Sí, claro. que está más apegado al mundo del espectáculo, ¿no? De la farándula. Se confunde. Exactamente. Y no, o sea, muchas veces dicen, es que los futbolistas o el deportista en general siempre dice lo mismo, es poco atractivo. Pero yo sabía que esta entrevista tenía algo especial, ¿no? Por el personaje y por los temas que hablaba. O sea, abordaba el tema de la dictadura militar en Argentina. La guerra de las Malvinas. Ajá, que él había dirigido en un clima de alta tensión. Claro. Pues lo platicamos el otro día. Ajá. Algo así estamos platicando. Lo del partido de el partido Perú. de Inglaterra y Perú. Ajá. Sí. Luego, pues el hecho de haber dirigido a una figura tan importante como Maradona. La comercialización del fútbol. Entonces, tocaba bastantes temas que yo sabía que podían ser atractivos para los jueces y que podían decir, oye, esta entrevista vale la pena, ¿no? Sí. Aparte de la manera en que estaba redactada, todo eso, ¿no? Y seguramente habrán existido otras entrevistas con otros temas, pero
ese día les gustó más la mía, ¿no? Yo creo que sí, digo, en la preparación de la entrevista yo creo que sí tenías la pregunta, ¿no? O sea, de que, pon tú, voy a decir algo, no sé, tenías tus 10, 15 preguntas, Ajá. pero tenías que la pregunta, o sea, esta es como la pregunta que siento que va a pegar, la que desarrollé bien, la que he pensado, que no sé qué, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue? Para mí, o sea, la pregunta clave y que le da título a la entrevista es el hecho de que él es muy criticado, bueno, y fue muy criticado a través de su carrera, de que después del título de la Copa del Rey que gana con el Barcelona en el 83, si mal no recuerdo, ya con Maradona ahí en el Barcelona, Sí. y fue el último título que ganó, o sea, él ganó con Huracán, o sea, título de liga en Argentina, y luego el título mundial con Argentina el 78 y el Sub-20 con la selección de Argentina en el Mundial de Tokio 79. Y ya después la Copa del Rey, y después ya no volvió a ganar nada, ¿no? Entonces yo ahí le mencionaba, oye, lo acusan a usted de ser de tirar mucho verso, ¿no? Y que no, o sea, no volvió a ganar ningún título después de la Copa del Rey. Y entonces se suelta, ¿no? Hablando, dice, hay una palabra que a mí me molesta mucho hoy en día y que es el modernismo. Dice, si un tipo, no sé si pueden decir malas palabras. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, sin problema. Siempre y cuando uno se habla palabra con V, la V, una forma despectiva de llamar a cierta cosa, no hay problema. No. Dice, a un tipo que canta con el culo, le dicen moderno. A un futbolista que va y choca al contrario, le dicen moderno. Dice, entonces, dice, un artista que canta mal también le dicen moderno. Dice, bueno, entonces, dice, yo prefiero lo antiguo. Dice, como los Pelé, los Maradona, los Cruyff, ¿no? Dice, entonces, dice, me cago en ese modernismo. Entonces, cuando dice esa frase, dije, esta tiene que ser el título, ¿no? Esta tiene que ser el título. Entonces el título de la entrevista es Me cago en el Me modernismo. cago en el modernismo. Sí. O sea, en la pregunta te dejaron usar ese título. Sí. Sí, claro. Mira, aparte estaba yo en un periódico o en un medio de comunicación muy abierto a todo ese tipo de propuestas, ¿no? Nuevas, y siempre y cuando, o sea, no fuera yo el que lo estuviera diciendo. Exacto. Lo estoy citando a Menotti, ¿no? Él fue el que lo mencionó, no yo como reportero. Sí tuve algunos compañeros que me echaban carrilla por ejemplo, de otros medios a lo mejor más conservadores, que decían, ¿cómo es posible que te hayan permitido esa peladez, majadería? Bueno, Vamos a decir nombres por seguridad. Sí. Y bueno, o sea, pegó mucho aquella cabeza, pero toda la entrevista pues, valía la pena, no solamente era la palabra así de fuerte. Y también otra pregunta que yo sabía que a lo mejor le podía incomodar, pero no fue así, o sea, mencionar que si le había favorecido a él la dictadura militar y que si el famoso partido contra Perú, que les da el boleto a la final en el Mundial del 78, pues, habían influido la presencia de los militares, ¿no? Y al ver que no se molestó, o sea, más que nada se molestó porque hasta la fecha que se sigue hablando de eso, pero no porque yo le hiciera la pregunta, ¿no? Entonces se explayó y dijo pues no, que no tenía él ningún problema con que se siguiera hablando de eso. Dice, ganamos bien, dice, aquella selección era imbatible, no había manera de que nos pudieran ganar. Dice, ya que la gente quiere hablar de que si los militares y todo eso, no, que no venía al caso, ¿no? Pues así como tipo ese caso que estás mencionando, se me viene mucho a la mente el Mussolini en Italia. Sí. Digo más porque pues lo escribimos, Sí. ¿no? Ahí en un trabajo. Pero actualmente, así como un país que se sienta presionado gubernamentalmente o militarmente, en temas de fútbol, porque pues ya otros temas hay de sobra, Sí. pero yo creo que, digo, raro, ¿no? Ya es raro verlo,
también, en mi cabeza, en mi lógica se me hace un poquito contradictorio. Porque ahorita realmente si nos ponemos a pensar, y lo que platicamos en aquel panel con Ariel y con Jesús, Ajá. la millonada que se puede meter un gobierno, unas televisoras, patrocinadores, mientras México, mientras Argentina, Brasil, Colombia, España, Francia estén en un mundial, pues son cantidades de, me puedo atrever casi a decir, de 8 dígitos. Sí, claro. Y creo que, Sí, sí. no, o sea, casi 8 dígitos. Sí. Entonces, realmente una presión de un gobierno, ahorita, digo, no es sugerencia para ningún gobierno, pues, pero o sea, es una explotación de lana, pues, muy grande, ¿no? Y se puede sacar como mucho provecho de eso. Y realmente ya no se ve, o sea, ya prefieren otras cosas o intereses personales, o de plano, pues ya no hay. O sea, ahorita tenemos un conflicto mundial grave, que tienen que ver, pues, por lo mismo, temas del pasado, porque, digo, ya hoy en día lo que están haciendo muchos gobiernos es queriendo arreglar problemas que ya no son de ellos, o que no fueron de ellos. O sea, problemas de territorio, que ya ni siquiera es un problema, creo que ni hay, o sea, ni son sus ancestros, ni nada que ver, o sea, ya ni se peleen, pero pues sigue pasando, más por territorio, por riquezas naturales, que petróleo, que, no sé, por ejemplo, el tema de Haití, que todo esto del... que no tienen recursos, básicamente. Entonces, todo eso. Entonces, meterse en el fútbol para los gobiernos, pues ya no lo ven viable. ¿Quién sabe la razón? A la mera, digo, y como lo hemos platicado, y también lo platicamos en aquel panel, ya hay cosas que realmente nosotros no sabemos, no sabemos qué pasa, y cuando vemos, por ejemplo, series... digo, siempre uso esta referencia, también la usé ayer en una clase. La referencia del Club de Cuervos, si nos ponemos a pensar, no sé si obviamente la viste. Sí, claro. No es tan loca. O sea, no es nada loca. Hay muchas cosas que están muy apegadas a la o si no es que el 90% de las cosas son apegadas a lo que pasa en el fútbol mexicano. Sí, claro, ¿no? De hecho, bueno, a lo mejor lo has escuchado o lo has visto mucho en redes, ¿no? De que dicen, no, Chivas se maneja como un club de cuervos. U otros equipos también, ¿no? No solamente es Chivas. El personaje de Chava Iglesias, o sea, encaja perfectamente con Mauri Vergara. Pues lo explica el creador de... Alarraqui, ¿no? Sí, has visto, Alarraqui lo dice. Dice que él vio qué pasaría si don Jorge fallece, y cómo sería que Mauri estuviera en su lugar. Digo, yo creo que le ha salido mucho mejor a Mauri que a Chava Iglesias, ¿no? Chava Iglesias los descendió, a Mauri no los tiene descendidos, los tiene ahí, pero sí, o sea, está complicado, pero sí, realmente no es algo muy lejos de la realidad. El tema que se vive con los mismos jugadores, ¿cuántas veces no hemos visto escándalos? Por ejemplo, selección mexicana, que esos sobran, cada año hay. Pues ahorita no vamos a llevar uno de nuestros delanteros, el delantero más exitoso a nivel selección, porque a nivel de clubes pues ya hay otro nombre, pero a nivel selección es el delantero más exitoso de la historia, máximo goleador, y no se le lleva, supuestamente, por periódicos que se dice, pues, por un tema extra cancha, de indisciplina, que pues nosotros, yo como aficionado, tú como periodista titulado, licenciado, y pues demás periodistas o demás aficionados, pues no conocemos a fondo, o sea, o a la mayoría hay periodistas que sí lo saben, pero no se les puede decir porque los tienen amenazados. ¿Cuántas veces no hemos platicado de las amenazas a las familias por lo mismo? Es un tema bien delicado. Porque no se puede comprobar. No se puede comprobar, o sea, a ver, si yo tengo que decir que Juanito Pérez, delantero del Barça, vino y abusó de quién sabe cuántas mujeres, órale. Prueba, sí, claro. Sí, O sea, no. Sí, otro tema que se aborda ahí y bueno, está muy latente siempre es lo de que aparece Rafa Márquez, ¿no? Si te acuerdas. En lo de la creación de un sindicato de futbolistas. El sindicato de futbolistas. Yo pensé que hablamos de lo de los fraudes y lavado de dinero. No. Ya ves que Rafa Márquez aparece en esa función, ¿no? De como de crear una asociación de futbolistas para hacer un contrapeso con las directivas que cometen injusticias con los jugadores, ¿no? Cuando se quedan sin contrato y ese tipo de cosas, ¿no? Y que hay jugadores, como aparece ahí en la serie,
que no jalan parejo, y entonces es cuando este tipo de causas, movimientos no pueden avanzar o prosperar, consolidarse, porque el gremio no está unido. El gremio de futbolistas realmente no está unido, cada quien ve por sus intereses, están en esa famosa zona de confort, porque aquí en el fútbol mexicano se gana bien. Sí, exacto. Y viven con su familia. Exactamente, y dicen, mientras a mí me paguen bien, puntual, a mí lo que le pase a fulano. O sea, lo vimos, por ejemplo, en el caso del Veracruz. O sea, cómo estaba el pobre equipo, cómo Tigres se ensañó en aquel partido en el que Veracruz, en una manera de protesta por la falta de pagos de parte de su dueño, Fidel Curi, decide quedar separado por, ¿qué fueron? 3 minutos, ¿no? Pues iban a ser 3, pero al final se echaron como 10, luego Guiñac metió 2 goles. Exactamente. Era para que Tigres hubiera colaborado y simplemente se hubiera dedicado a tocar el balón, ¿no? No, déjalo ahí, lo que sea. Ajá. Sí. Y hasta, o sea, que hubiera mostrado empatía con la causa. Ah, no, pero se aprovechan y meten 3 goles, dices, pues, ¿qué puedes, no? Fíjate esa palabra que es bien importante, empatía. Empatía. Hoy en día ya no hay empatía en este deporte. O sea, se ve pocas veces, muy relacionada a la famosísima frase de fair play. El tema de que siga habiendo, por ejemplo, estos casos, y ahorita me acuerdo, se me olvida el nombre del personaje, pero que es delantero, que regresa a los Cuervos, que su interés es jugar en la selección nacional. Y luego este anuncio de Corona, no sé si te acuerdas, que lo ponen como hasta atrás, entonces se enoja porque alguien le consiguió todo esto, o sea que él tuve que pagar lana para que lo metieran en la selección. No sé si te acuerdas más o menos de esa parte, que van al sindicato. O sea, tienen el sindicato, está Rafa dirigiéndolo, si mal no recuerdo está con Kikín Fonseca. Sí. Digo, todo eso es fantasía, todo es ficción, pues, pero o sea, no es muy lejos de la realidad, que sí hay un sindicato, ¿no? Hay una asociación de futbolistas. Sindicato nunca han dejado la Federación Mexicana de Fútbol que se haga, porque sería meterse en una broncota descomunal, ¿no? Paréntesis, ¿cuál es la diferencia entre sindicato y sindicato de que tendrían que tener, así como están en las empresas, que hay sindicatos de trabajadores, es decir, tener seguro social, todo ese tipo de cosas, o sea, más derechos, obligaciones. Sería un tema más fiscal, más civil. Exactamente. Entonces, sí, asociación. A mano, no a firma, pues. Y sí sería como un contrapeso muy fuerte para las directivas, ¿no? El hecho de que se reconociera un sindicato. Sí. La asociación, pues, es algo más light, que sí puede, digamos, representar en algo los intereses de los futbolistas, sus inquietudes, preocupaciones, pero esta asociación pues está, digamos, o sea, forma parte de la misma Federación Mexicana de Fútbol, al final de cuentas. Entonces, pues los jugadores realmente no le tienen mucha confianza, ¿no? No, pues, para tratar de resolver sus problemas. Sí hay ¿cómo dicen? Como un comité de controversias en el que se meten todos los problemas de deudas, ¿no? Pero, o sea, quedan muy ahí empantanados y muchas veces no se llega a nada. Entonces, no se le da mucha credibilidad a esta asociación de futbolistas. Sí, no, realmente está cabrón. Para los pobres futbolistas, para los futbolistas que sí velan por el sueño europeo, que velan por el sueño mundialista, el sueño nacional, pero pues ya están, como decimos nosotros, que es, yo me quedo aquí, mi zona de confort, no está a gusto aquí, voy a la MLS, y ahí digo, puede que pasen a pensar un poco más en su familia, mis hijos estudiaron en una escuela gringa, ese es el inglés, que no sé qué, está mejor pagado allá, fútbol donde puedo destacar un poquito más. Digo, aquí ya entraría otro tema también, tipo, por ejemplo, de Javier, pero creo que lo de Javier va más allá. O sea, lo de Javier ya pasó por su etapa exitosa. A la mera sí vino algún equipo mexicano y le dijo, mira, pues dijo, no, ahora que va a conquistar a Estados Unidos ahora, ya lo está haciendo. Si lo acaba de eliminar Carlos Vela en cuartos de final, en semifinal, si mal no recuerdo tampoco. Entonces, pues ya, ojalá él venga aquí. Digo, a mí como chico hermano, pues me encantaría que viniera. Mi ídolo de toda la vida desde chiquito. Pero pues sí, o sea,
es lo mismo, ¿no? Se busca la zona de confort, o por ejemplo en Europa pasa que me voy a China, que me voy a Qatar, donde me pagan Donde mucho. pagan muy bien. Sí, exacto. Y pues es una historia sin fin, o sea, así como también, no, corrígeme si estoy mal, Ajá. el caso Pelé con el New York Cosmos es parecido, ¿no? Pero bueno, él, fíjate, él decide, él ya se había retirado, Sí. había retirado del fútbol, él se retiró en el 74, jugando, siempre había jugado para el Santos de Con Santos, Brasil, sí. y en el 75 le llega de hecho tenía 3 ofertas, era la del Cosmos, el América de México y el Milán, pero él sabía que si aceptaba, por ejemplo, América o el Milán, se estaba llegando, más allá de que siempre se diga, el fútbol mexicano, ¿no? Él sabía que el América es un equipo grande y que tenía la exigencia de ser campeón. El Milán ni se diga, Sí. de Italia, ¿no? Entonces él no quería llegar con esa exigencia a sus 35 años de volverse a meter en esa demanda como mental, emocional para él, y quiso algo más relajado, pero claro que le redituara en lo económico. Sí. Entonces para él la mejor oferta fue la del Cosmos de Nueva York, Sí. un proyecto nuevo en un país que no era futbolero, o sea, como que obviamente le sedujo la mejor oferta de los dólares. Sí. Que de hecho, o sea, ahí influyó mucho la compañía, la Warner Bros. Para que se hiciera la oferta millonaria, ¿no? Y que Pelé en ese momento fuera el mejor futbolista pagado de la historia en ese momento, ¿no? Ok. En esa época, ¿no? Y, o sea, imagínate ir aparte a Nueva York. Sí, o sea, vas a vivir en la Gran Manzana, Ajá. vas a vivir seguramente, Sí. pues yo creo que ya había en esas torres nuevas, modernas, que estaban empezando, en Nueva York se empezaba a levantar, a hacer una ciudad de rascacielos, vivir en unos departamentos lujosos, vives en Estados Unidos, ganas Sí. en dólares, el idioma como queda de, vale, voy a contratar un traductor, que no sé qué, y jueguele, claro, pues sí. Sí, y en parte también acepta porque él en ese entonces, increíble, ¿no? Tenía problemas económicos, o sea, andaba mal, y la mejor manera de salir de sus deudas era aceptar esta oferta millonaria del Cosmos, ¿no? Entonces, o sea, por eso sale del retiro, porque él ya no quería, de hecho, para el Mundial de 1974, todavía creo que un mes antes, el entonces técnico Mario Lobo Zagallo le pidió que regresara a la selección, y él le dijo, ya me retiré, o sea, dice, ya Sí, no ya. quiero, o sea, yo ya cumplí con mi ciclo, jugué 4 mundiales, fui 3 veces campeón del mundo, pues ya hay que darle el paso a las nuevas generaciones, ¿no? Dice, aparte no sería justo, dice, yo no estuve en este proceso de preparación, o sea, le estaría quitando el lugar a otra persona, no, ya no quiso. Pero se presenta esta oferta y combinado con los problemas económicos que tenía, dijo, bueno, pues la acepto, y le salió perfecto, ¿no? O sea, tuvo un retiro espectacular en el 77, o sea, se queda 2 años, 2 temporadas a jugar con el Cosmos, y fue uno de los que sembró la semilla para que después el fútbol creciera en Estados Unidos, ¿no? Sí, existía la que pues hoy es la MLS. Ajá. Que poco a poco nos va haciendo ladito. En aquel entonces uno consideraba imposible, ¿no? Hace 10 años, 7 años, ¿quién lo consideraba? Sí. Y ahora, pues, sí, puede ser que en unos cuantos años, pues, quién sabe, ¿no? Porque El fútbol de Estados Unidos, o sea, siempre ha estado así como muy, o sea, se le ha demeritado mucho, pero desde el Mundial de 1930, o sea, Estados Unidos llegó a semifinales. En el es el Mundial mejor resultado por una selección de de CONCACAF. CONCACAF, claro. En el Mundial de 1950 le gana a Inglaterra, que era favorito. Entonces, Estados Unidos ha tenido episodios importantes, ¿no? Y bueno, ya hoy en día cada vez pues avanza más, ¿no? Ellos tenían el proyecto según del 94, o sea, para llegar al 2010, o sea, el proyecto era que en 2010, en ese mundial, fueran campeones del mundo. Bueno, no se cumplió. ¿Fueron? A ver, si asistieron, creo que no. Creo que no. No No fueron. Ni siquiera asistieron. Ni siquiera Sí, asistieron. me acuerdo mucho porque se mencionó eso. Estados Unidos, que tenía el proyecto de ser campeón del mundo en 2010, no lo cumplió. Pero habían tenido
¿cómo se le llama? Una Copa Confederaciones muy buena. Y o sea, ya ves que se hace un año antes la Copa Confederaciones. Sin embargo, no lograron clasificar. Pero bueno, sabemos cómo son los estadounidenses, ¿no? Es que son pacientes en sus proyectos y a lo mejor a final de cuentas en un futuro lo consiguen. Y a lo mejor va a ser la primera selección de CONCACAF que lo consiga, ¿no? ¿Antes de México? A lo mejor, no sabemos. Al paso que vamos, Sí. no lo veo muy lejos. O sea, no lo veo muy lejos. A mí uno de los temas... Ya sé que quien nos escucha va a estar loco. Sí, sí, como claro. tal disparate. Obviamente, pero pues yo creo que poco a poco con el tiempo, y digo, yo deseando lo mejor a la selección mexicana en este mundial, a la mera post-mundial cambia la opinión de varios mexicanísimos que, no, patriotas, cero objetivos, sabiendo que realmente nuestra selección no trae un nivel, no se compite, no se juega, y siendo críticamente duros, porque pues es la realidad de la selección, y muchas veces no está la realidad. En Brasil 2014, ahorita que todos tenemos mucho más fresca la mente, más fría la sangre, es una selección que se clasifica en repechaje. Sí. Clasifica el repechaje llorando, pero llorando, sí, triste, sí, lentísimo. Y gracias a Graham Susi, ¿no? Exacto. Y sí, ¿cómo? Que él fue el que, gracias a él se da el repechaje. Sí, si no, ya estaba eliminado. El gol a Panamá. Ajá. Pero también, ¿cómo no olvidar las narraciones de Martinoli? Cristiano Martinoli, al punto que no sé cómo, no sé si está pirateado. Cada que veo esa repetición me da mucha risa. No sé si piratean la transmisión del partido de Estados Unidos contra Panamá para ponerla a un ladito. Estoy casi seguro que está pirateada. La ponen ahí a un ladito y vámonos, juegan, y empiezan a narrar ya el partido de Estados Unidos contra Panamá. Porque el de México-Costa Rica, pues Chicharo falla, sí. Ya lo mandan a la banca, ya todos estaban así agarrados, vemos como Chicharo se asoma, de que cuánto tiempo queda, que no sé qué. Sí, pésimos recuerdos. Entonces, sí, entra esta selección, contra Camerún se le puede ganar muy fácil. Es cierto que quitan un gol legítimo a Giovanni, pero pues es Camerún, o sea, México puede ganarle. Obviamente creo que es mucho más una selección mexicana buena que una selección del sector africano. Y luego viene Brasil, que realmente vi un video el otro día, y dime tú si no es cierto. Está Brasil en el grupo, obviamente se pronostica lo mejor para México es segundo lugar, sí. Teniendo a Brasil de local, lo mejor que puede pasar es un segundo lugar. Okay. Dime tú, ¿es relevante el partidazo de Ochoa, la defensa imbatible de México, el supuesto partidazo que se da? ¿Fue relevante realmente? ¿O si perdíamos no pasaba nada? O sea, si poniéndolo a pensar bien, íbamos a quedar de todas formas igual. Bueno, es que, o sea, números. México históricamente nunca le ha ido bien con Brasil, ¿no? No, claro que bueno, no. a excepción de la Copa Confederación, la final, ¿no? Sí. Pero en mundiales, o sea, Brasil siempre lo había vacunado. Siempre. Sí, pues sí. Desde el 1950, ¿no? Pues históricamente y personalmente, no mío, en temas mexicanos, pues claro que es muy bonito. Pero te digo, enfriándonos más, entrando a situación, entrando a detalles y a números, era un partido que realmente, si se perdía o se empataba, pues era lo mismo. O sea, México iba a quedar en las mismas. Era un envío anímico, sí, para México, eso, o sea, sí, sacar un resultado positivo, ¿no? Sí. Y mantener el 0, pues seguramente lo fortaleció para llegar mejor contra Croacia. Sí, eso sí. Pero aún así, o sea, te digo, a lo que iba con todo esto es una selección que pasa llorando, que no sé qué. Llega contra Holanda, gol de Giovanni. Yo creo que la historia moderna de la selección mexicana, el gol de Giovanni es el gol que más nos ha ilusionado a todos. No, también el de Luis Hernández contra Alemania en el 98. O sea, bueno, porque también iban ganando. Iban ganando. Se quedan también muy cerca del 2-0. Sí. O sea, ese gol de Luis Hernández también fue muy gritado. Es que ese yo no lo vi. Por eso no me acuerdo. Yo creo que esos dos, ¿eh? Sí. Sí. ¿Quién no gritó como loco el gol de Giovanni? Imagínate, aparte, aunque no era la mejor Alemania, no era la mejor selección de Alemania que ha llevado un mundial, el solo hecho de ser Alemania, ¿no? El nombre de Alemania, claro. Ajá. O sea, y todavía tenían a Lothar Matthäus, el gran capitán alemán, Jürgen Klinsmann. Sí.
o sea, llevaba jugadores muy importantes y tener abajo a Alemania, igual, o sea, tener abajo a Holanda no era tema menor, ¿no? Aparte de un Holanda con un Robben en su prime, con un Sneijder, no en su prime, pero un Sneijder a buen nivel, lo que se le denominaría como un late prime, o sea, un prime de viejito, como por ejemplo que estamos viendo en Messi ahorita, estos últimos partidos, sí. es un prime así de una edad ya más después, que juegas diferente, un Huntelaar empezando, como que Huntelaar de aquí va para arriba, un Silesen joven, un Daley Blind joven, un Wijnaldum muy joven, o sea, con promesas muy parejas de selección, que prometía demasiado, que incluso puso a Argentina contra las cuerdas. Si no es por Mascherano, ese partido lo... Sí, pobre Mascherano. Sí, o sea, sí, es un partido que sí nos ilusiona, pero creo que el gol de Sneijder, así el balazo, pues un golpe de realidad. Descéntrense y hasta que no haya cambios dentro de la Federación Mexicana, esto va a seguir pasando. Y desde el 98, y como lo platicamos incluso ese día, el día del panel, pues va a ser octavos y octavos. Sí. Del 94, ¿no? 94, ¿verdad? Sí. Octavos y octavos y octavos. Y así va a ser durante mucho tiempo hasta que no haya un verdadero cambio. Sobre todo que haya como que paciencia en los procesos y que también exista un técnico comprometido, porque vamos, o sea, lo que nos ha dado a entender con sus acciones Gerardo Martínez es que como que no está muy casado, ¿no? Con la selección, como que, o sea, él cumple con una labor, pero no así que como que esté enamorado del proyecto de México, no. En su zona de confort. Ajá, exactamente. Él simplemente está cumpliendo con un contrato y ya, ¿no? Pero sí, o sea, hace falta un entrenador que también se identifique muy bien con la selección, con los jugadores. Volvemos a la palabra empatía, ¿no? Que haya empatía, jugadores, técnicos, directiva, afición. Y creo que cuando se da toda esa mezcla, que todas las piezas encajan, es cuando creo que se fructifican bien los proyectos, ¿no? Sí. Mira, lo del Tata es muy parecido a lo que estamos diciendo de Menotti, en el proyecto de Chivas. El Tata estoy 90% seguro, realmente nada más porque no sigo al Tata, porque ni en pintura lo quiero ver. Estoy 90% seguro que en un año calendario de enero a diciembre, él no está más tiempo en México que en Argentina. Ni de broma. Sí, ni de broma. Tiempo real, ¿no? ¿Cómo? A ver, yo entiendo que eres argentino, vas a enfrentar a Argentina en el Mundial, tu país lo dirigiste, todo lo que quieras. Pero creo que éticamente está mal que salgas de un palco con Scaloni, compa de toda la vida. Sí. Éticamente está muy mal. Se ve muy también éticamente mal que andes mandando a tus auxiliares, Asistentes. a tus scouts, Ajá. a tus asistentes a ver todos los partidos de jugadores mexicanos y tú no estés yendo. Sí. O sea, hay partidos muy interesantes, no sé, ahorita se me puede pensar un Atlas Pachuca actualmente, Sí. donde si va el Tata a un Atlas Pachuca, la cantidad de jóvenes que puede sacar, o sea, el Pachuca produciendo a lo bestia. A lo bestia está produciendo Pachuca, Kevin Álvarez, El Pocho Guzmán. El Pocho Guzmán, bueno, pero ¿cómo se llama Luis Chávez? Entonces, si él ve y luego va al Atlas, ve a Diego, el lateral derecho, Diego Barbosa, Luis Reyes. Un Luis Reyes, un poco más pues más grande, que ya tuvo su paso por selección. No fue lo que todos pensamos, pero pues ya lo tuvo. O antes de que se lesionara Aldo Rocha, ¿no? Aldo Rocha también. Un Furch ya nacionalizado o todavía no. Creo que ni siquiera pudo No acelerar los pero sí trámites. tenía, ¿no? Sí tenía la intención. Sí, pero fíjate que para mí Furch no era la solución. No, ni Furch, ni Funes Mori, ni Aldo Rocha, ni Luis Chávez son la solución. O sea, no hay un nombre en la selección mexicana que sea la solución. Sí, no. Esa no, pues lo estamos diciendo, ¿no? La solución no son los jugadores. Y ubicas este programa, Enrique Garay, tiene su programa que anda entrevistando a varios periodistas incluso. Hace una semana salió el de Luis García. Y hace como 2 y media salió el de Cristian Martinoli. Otra vez citando a Cristian. Lo de Ochoa, ¿no?
Ok. aparte de lo de Ochoa, aparte de lo de Hernández, él dice algo muy importante que es cada mundial, y desde que yo más o menos tengo recuerdo, dime tú si no miento, ¿a poco no hay un jugador? 2010 te voy a fallar, 2006, Ajá. ¿por qué no lleva a Cuauhtémoc? 2014, ¿por qué no lleva a Vela? 2018, Pizarro, y ahora 2022, Chicharo otra vez. En el caso de, por ejemplo, de Carlos Vela en el 2014 es porque él no quiso, ¿no? Él no quiso, Ajá. se sabe, pero ¿a poco siempre no hay de que, ay, este jugador? Sí, siempre... No va a ser la solución. Siempre hay hay un técnico que te deja fuera a un jugador que a la gente le gustaría ver, o que también a la prensa le gustaría ver, porque está jugando muy bien, porque le ha rendido muy bien en su club, pero sí hay como que características que no le agradan, o también, desgraciadamente, a veces influye en el tema de los representantes, ¿no? Ajá. Entonces, siempre hay, en el caso, por ejemplo, de Cuauhtémoc, ahí fue un asunto personal, todo el mundo lo sabemos, que se origina cuando Ricardo Lavolpe y Cuauhtémoc Blanco coinciden en el América en el torneo del 96. Lavolpe nunca se llevó bien con Cuauhtémoc, y después Cuauhtémoc se burla en un partido de América contra Atlas. El perrito. Ajá, se burla de él. Y en fin, fueron desarrollando una rivalidad muy fuerte, muy parecida a la que Lavolpe desarrolla con Hugo Sánchez, ¿no? O sea, temas que tendrían que quedar en la cancha, o sea, lo trasladan, Sí. y terminan por afectar a la selección, ¿no? O sea, temas personales. Sí, con todo el respeto que se merecen tanto Cuauhtémoc como la Volpe, cómo me da risa el, no me va a volver a meter un gol de chilena. ¡Pum! No, amo ese. El gol de Hugo, ¿no? El gol de Hugo. Sí. ¿Has visto tú ese documental que se llama Ilusión Nacional? Sí. Ah, qué bueno es. Me Sí. acabo de echar hace poquito. Sí. Qué bueno es. Y justo menciona ahí esa parte. Y también, ¿qué mundial es? No es Estados Unidos, no es Estados Unidos 94. ¿Cuál? El de Hugo Sánchez y ¿El de Mejía Barón? Ajá, Mejía Sí, Barón. claro. 94. O sea, sí lo lleva, juega el primer partido contra Noruega, pierde México ese partido 1-0, y ya Hugo nunca más vuelve a jugar otro partido de ese mundial, ¿no? Lo deja, de hecho, en la banca en el partido de octavos de final contra Bulgaria, y mucho se habla de que qué hubiera pasado si mete Sí. a Hugo. De hecho, bueno, sí tuvo la intención de meterlo en los tiempos extras, pero Mejía Barón lo quería meter como mediocampista porque ya habían expulsado a Luis García, y Hugo le dice, méteme de delantero. Y dice, yo no soy mediocampista. Sí. Y le dice, Hugo, es que si yo te meto de delantero, o sea, no va a haber quien te asista, ¿no? Porque dice, vas a entrar por Benjamín Galindo, y necesito a alguien en el medio campo porque tengo miedo de que Benjamín vaya decayendo, porque también por un tema de la edad, ¿no? En aquel entonces Benjamín tenía 34 años. Entonces, vas a entrar de mediocampista para que alguien pueda asistir a Sague. O sea, sí. que Sague ya era el único delantero que estaba en la cancha. Entonces, pero Hugo no quiso, y pues queda en el imaginario el qué hubiera pasado, ¿no? Sí, es famoso supuestamente esa conversación. Ni sé quién la filtra porque ninguno de los dos habla del tema hasta la fecha. No, sí lo han dicho los dos. Una que también es muy famosa es de que obviamente no es cierta. Bueno, no sé. Que le dice Hugo a Mejía Barón, yo no voy a entrar por Benjamín Galindo. O sea, de que sería como una falta de respeto al trabajo de Benjamín, que no sé qué. No tanto así, sino que el argumento de Hugo Sánchez era que él no era mediocampista, sí, ¿no? Y no podía cumplir esas funciones. Que él le decía, méteme de delantero. O sea, al equipo le hace falta gol. Y la explicación que le da Mejía Barón, Hugo, es que si te meto, no va a haber quien te mande a ti balones. Estaba por ahí García Aspe en la cancha, pero no es la función específica de García Aspe, ¿no? O sea, sí, él era más un medio de contención, un medio más defensivo, ¿no? Que de ir al frente. Sí. Entonces, pues, no, o sea, no se dio el cambio, ¿no?
ya regresando un poco tema periodístico, y creo que mucha gente a la mera que quiere dedicarse a esto, pues tenemos la pregunta, digo, porque creo que somos varios, que nos gusta ESPN, que admiramos ESPN, como ellos mismos lo dicen, la capital mundial de los deportes. El líder mundial. El líder mundial de los deportes, creo que podría coincidir, pues yo creo que hasta donde sé, creo que he visto demasiados deportes. Bueno, la Fórmula 1 el año pasado con Star Plus, que pues ahora sí es bien, bueno, su plataforma digital acá en Latinoamérica. ¿Cómo es ESPN? O sea, ¿qué conlleva trabajar en este gran canal mundial, o sea, internacional? Necesito saber esto. Es un canal espectacular, sin duda te da mucha proyección. Fue el lugar donde pues yo creo que más me he dado a conocer en cuanto a mi trabajo periodístico. Pues estás en la vitrina, aparte pues tuve la oportunidad de trabajar y bueno, convivir con gente pues como José Ramón Fernández, Heriberto Murrieta, David Faitelson, o sea, por ejemplo el caso de Murrieta, David Faitelson, personas muy sencillas, ¿no? O sea, a lo mejor la gente los ve como muy lejanos o gente inalcanzable, son personas de un trato muy sencillo. Roberto Gómez Junco, ni se diga, ¿no? Bueno, Héctor Huerta, que fue la persona por la cual yo pude entrar a ESPN, porque él es el que me recomienda. También personajes como Rafael Puente Papá, que tienen una historia muy interesante también como futbolistas. O personajes como Álvaro Morales. Es que, bueno, cuando me tocó conocer a Álvaro, que incluso a Álvaro lo conocí como reportero aquí en Guadalajara, cuando ESPN daba sus primeros pasos. Aquí anduvo Álvaro como reportero un rato, y Álvaro todavía no creaba el personaje del Brujo, ¿no? El otro día me echó un cronómetro del 2010 o 2011. Y es Faitelson y Álvaro. Ah, qué diferencia Álvaro Morales. Sí, más delgado, sin barba. Sin barba, eso fue a mí lo que más me impactó. Sí, sin barba. Sí, se veía muy distinto. distinto. Objetivo. Sí. Yo creo, y lo hemos platicado varias veces, es un tema mucho más de personaje. Claro. Pero yo siento que el cuate, quitándose todos los personajes, todas las camisetas estas, es un gran conocedor. No, sí, claro. O sea, está muy bien preparado. Sí. Cuando tienes ciertos datos, por más que te calen, pues dices, es cierto. Es la verdad. Sí. Otro periodista muy importante con el que también tuve la oportunidad de intercambiar a algunos puntos de vista fue con John Sutcliffe. John Sutcliffe. Pues imagínate, ¿no? Todo lo que sabe John. También mis respetos para todas esas personas. Entonces, el haber estado 5 años con esta cadena internacional tan importante, para mí fue un privilegio, un gran roce internacional. Era un gusto que, por ejemplo, cuando eran los partidos de Chivas, la gente pues me reconocía y me felicitaba por la labor que hacía como corresponsal. Entonces, pues siempre voy a estar muy agradecido por esa oportunidad que me dieron de haber estado con ellos, ¿no? Dices que entras por Héctor Huerta. Él fue el que, sí, porque Jorge Mercader, que estaba de corresponsal aquí en Guadalajara, se iba a ir a la Ciudad de México, entonces quedaba libre en la plaza, y pues él me propuso, ¿no? O sea, puso mi nombre ahí en la mesa entre algunos otros candidatos que había, y bueno, se decidieron por mí. El que estaría en tu lugar ahorita es Jesús Bernal, ¿verdad? No, más bien Hernaldo Moritz es el que entra por mí. ¿Y Jesús no está? Jesús Bernal entra cuando Cristina Alexander, que estaba de corresponsal aquí en Guadalajara, se va a México. Ah, ok. Sí, Chuy entra por ella. Gran Chuy, saludos Chuy. Sí. Pero también una de mis dudas, o sea, ¿cómo es? ¿Te recomiendan? ¿Vas?
No sé si era como antes, que en Tebasteca ibas con José Ramón, aquí también vas con José Ramón. No, ahí la plática fue con el director de ESPN México, ¿no? Armando Benítez. Ujú. Con él fue la plática. Sí. Y literalmente es de que este soy yo, una Ujú. plática, una entrevista de trabajo. Fíjate, mira, Armando ya lo conocí en 2006 cuando ESPN, o sea, ESPN empieza oficialmente en México en 2004. Y en 2006 pues, estaban buscando ellos ya un reportero aquí Fijo, en Guadalajara, ajá. un corresponsal. Entonces hacen un casting, me llaman para ese casting entre varios que había. No me fue muy bien, yo lo reconozco, me puse muy nervioso y pues ahora sí que gracias por participar. Sí. Nunca pensé que 4 años después me iban a buscar nuevamente, ¿no? O sea, como que el destino me tenía preparado el camino para después. O sea, ¿tú ESPN. no le querías tirar a la tele o sí le No, querías tirar a sí, la tele? pero en ese momento me puse muy nervioso. Pues sí, ¿cómo no? ¿Cómo no ponerse nervioso? Yo creo que hasta cualquier ser humano se puede Sí, poner o sea, nervioso. la prueba era que fue, me dijeron, en 30 segundos da el reporte de que Ricardo Lavolpe fue presentado como técnico de Boca Juniors. Y entonces fue repetir y repetir y repetir. Entonces, como que dijeron, sabes que ya no, pues gracias, ¿no? Bueno, pero Dios quita, Dios da. Sí, Y ahí, sí. ahí estuviste, se te Sí. quitó la espinita y digo, pues ya platicamos lo que es trabajar dentro de ESPN y me imagino, digo, estás aquí en Guadalajara, pero seguías, por ejemplo, al Guadalajara, seguías al Atlas. Sí, a los Tecos. A los Tecos. Todavía estaban los Tecos. Todavía están los Tecos. Los ibas siguiendo si les tocaba viajar, por ejemplo, a las Chivas y tenían que ir a Morelia. Sí, sobre todo a los partidos cercanos, ¿no? O sea, Morelia, León. Ujú. En su momento cuando todavía estaba Celaya en Primera División. Ujú. Al Atlas en Copa Libertadores me tocó ¿A dónde seguir fuiste? A envidiarte. a Buenos Aires, Argentina, cuando jugaron contra River Plate en la fase de grupos del año 2000 y volví a ir a otra edición de Libertadores con el Atlas en la etapa de cuartos de final contra Boca Juniors en el estadio de Vélez Sarsfield, cuando quedan 2-2. Sí. O sea, con ese marcador Atlas avanzaba por su mejor posición en la tabla. Sí. Entonces, cuando se da el partido de vuelta aquí en el Jalisco, casi todo el mundo pensó que el Atlas podía lograr la hazaña, ¿no? De avanzar a semifinales. Por la manera en que había jugado en la ida, allá en Argentina, de tú a tú, sin miedo, o sea, casi ganándole a Boca. O sea, pensaban, bueno, si así jugaste allá, si le juegas igual, a jugar mejor con tu acá gente. con tu gente, vas a jugar mejor, igual mantienes el empate, metes un gol más y avanzas, ¿no? Sí. Pues dio un partido pésimo. Se hablaron muchas historias, ¿no? Que si Miguel Ángel Brindisi como técnico había planteado un juego muy, muy conservador De más, para ¿no? favorecer a Boca, porque bueno, él jugó en Boca y todo el mundo sabe que él también ha sido uno de los símbolos de Boca. Pero yo lo que vi fue un Atlas lleno de miedo. O sea, que le dio pánico escénico al salir a la cancha, ver el Estadio Jalisco abarrotado, como, o sea, en muchos años no había pasado. Sí. Y se intimidó ante Boca, ante el compromiso de avanzar a semifinales y no supo qué hacer. O sea, sí, le temblaron las piernas a los jugadores. Más allá de que sí puso un planteamiento conservador, creo que fue eso más bien. Sí, doy mi opinión sobre todo lo que acabas de decir. Me matan, entonces por eso no dar mi opinión sobre el Atlas. Pero en fin, ¿cómo es un partido en el Monumental? Muero por ir a 4 estadios. Digo, yo como culé, ir a un partido del Barça y de 3 equipos que no son así como el Barça o las Chivas. Uno en Anfield, uno en el Sánchez Pizjuán. Me gustaría un derbi Sevilla Betis y uno en el Monumental o en la Bombonera.
¿Cómo es el Monumental? ¿Cómo es la afición argentina? Pues La sabemos, euforia. ¿no? Que la afición de Argentina es muy pasional, se mete mucho en el partido, es muy intensa. Y bueno, y así lo vivieron, ¿no? A pesar a que, o sea, era un partido de fase de grupos que no definía una clasificación, pero pues la gente allá se mete mucho y el partido fue bueno, aparte, o sea, quedaron 3-2. El Atlas se fue arriba en el marcador 2-1. O sea, hubo un momento en que Atlas tomó la delantera. Pero bueno, River le da la vuelta y termina ganando 3-2 con una actuación muy buena del delantero colombiano que tenía en aquel entonces, Juan Pablo Ángel. ¿River o Atlas? De River. Un delantero alto, pues, corpulento. Era tipo así como Martín Palermo, ¿no? Sí. Killer. Letal, exactamente, ¿no? Y bueno, no perdonó. No perdonó. En ese entonces a River lo dirigía Américo Gallego, también otro de los símbolos de River. Sí. Tenía muy buena selección porque también creo que estaba Aymar, Saviola. Pablito Aymar. Sí, era muy buen equipo ese River Plate, ¿no? Eduardo Berizzo como defensa, que había jugado en Atlas también. Entonces, el haberle jugado de esa manera, pues generó mucha expectativa y bueno, y la gente se metió mucho, ¿no? O sea, fue una extraordinaria experiencia, ¿no? O sea, haber estado en ese partido del Monumental. Yo creo que el destino te quiere en argentino, man. No manches. River o Boca. ¿A quién le voy? Sí, ¿qué prefieres? Porque no sé si vayas, pero preferir. Venga. Mira, por Maradona, pues Boca, ¿no? Eso, sí, claro. Pero tengo muchos amigos que le van a River y me matan, cabrón. Sí, no, yo sí, Sheinense, sí, Boca. No, por nadie Maradona, por Boca. no. Nadie, sí, por el Diego, realmente sí, por el Diego. Pero creo que Messi prefiere a River, Creo que algo así una vez escuché, ¿no lo hice? No sé, aunque bueno, él es de Newell's. Sí, también con el Diego. Ajá. Bueno, sí, ahí jugó. Sí. Pues bueno, Omar, realmente es un placer, digo, porque viendo el tiempo, si seguimos cotorreando, digo, te juro, volteé a ver el reloj la última vez, estábamos como en 18, ahorita ya estamos en 1 hora 7 minutos, no sé en qué momento. Yo digo que sí se podría dejar una segunda parte post-mundial para ver si nos callan todos los comentarios que nos acabamos de echar. Ojalá. O lo me acabo de echar. Ojalá. Y todos los pronósticos. Fue un placer. Gracias. De verdad es un placer. Esta es tu casa. Gracias, Carlos. Y gracias por pues, acompañarnos en un capítulo. Y nada, mis mejores y mayores éxitos. Y sigue haciendo lo que haces porque de verdad es muy admirable y como lo dijo Ariel aquel día, una enciclopedia del fútbol, como datos ninguno. Gracias Carlos, gracias por la invitación y cuando quieras pues volvemos a platicar. Claro, gracias. Postmundial estaré muy interesante. Es un honor. Nos vemos pues. Gente, muchas gracias. Ya ni sé qué cámara, pero gracias. Ahí, adiós.